RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a consultarle a don Luis Quispe Candia, director ejecutivo de Luz Ámbar. Qué gusto saludarlos, señor Quispe Candia, muy amable como siempre. Buenos días, señor José Hernández, gracias por la invitación. Hay que decir también algo que la población no está informada. Cuando se inauguró el Metropolitano en el 2010, se tenía proyectado 9 corredores complementarios, 9 corredores segregados, es decir, 9 metropolitanos. De esos 9 metropolitanos, solamente tenemos operando uno, el COSAC 1. En la época de la señora Villarán se terminó el COSAC 2, se publicó el COSAC 2, se terminó pero no se licitó el COSAC 2, y entonces esto lamentablemente ha traído lo que trae como consecuencia el retraso de la implementación del sistema integrado. Y ya con la aparición de los 5 corredores, desestimando el anterior proyecto, aparecen estos 5 corredores que deberían tener 5.000 unidades y solamente tienen menos de 785 buses. De nuevo que ahí tenemos el grave problema, son empresas que están operando sin la flota completa. Es decir, pueden ser ellos o pueden ser otros los que participen en la licitación, pero esos 5 corredores deberían tener 5.000 unidades. Ellos trabajan con una tarifa ya establecida, porque tienen una concesión, tienen un contrato con el Estado, primero con la municipalidad y luego con la ATU. Este contrato fija la tarifa. Ellos no pueden subir a su libre albedrío la tarifa, como sí lo hace el transporte tradicional. Cualquier usuario que utiliza combis, cúster en la ciudad, se van a dar cuenta que ellos cobran a la manera que ellos quieren. No hay forma de controlar. El Estado lo que puede obligarlos es a publicar su tarifa, pero eso también se ha descuidado. Ya no respetan su tarifa, cobran lo que ellos estiman. En cambio, las empresas que están con contrato, el Metropolitano y los corredores complementarios, tienen que ceñirse a su contrato. Y esta empresa lo que está reclamando es que su empresa, el contrato que tienen ellos de Perú Bus Internacional, tiene que ser mejorado porque su rentabilidad no es suficiente para que puedan mantener a su empresa. Y algo mucho más claro, ellos están en fase de prueba, o sea, ni siquiera están en fase de preoperación. En cambio, los otros corredores sí están en fase de preoperación. Ni siquiera operación, obviamente, porque aún no se ha constituido el servicio integrado de transporte. Entonces, estas falencias son lamentablemente generadas por la propia autoridad. Y eso es lo que creemos que debería superarse e invocamos obviamente al Ministerio de Transportes, a la ATU, para que encuentren una solución a este problema que genera un grave perjuicio a la población. Ahora, ¿qué efectos puede tener esto? Usted acaba de mencionar, don Luis Quispe, que movilizan gran cantidad de personas, ¿no? Por vía Evitamiento, por la avenida Javier Prado, ¿no? Que son vías de alta transitabilidad y que movilizan gran cantidad de personas. ¿Qué efecto puede tener? ¿Puede aumentar el transporte informal que ya en Lima es incontrolable? Sí, obviamente, la consecuencia inmediata es la presencia de los informales. Estoy convencido de que en todo este tramo de la vía Evitamiento, que es imposible que entre un bus, seguro que ya hay autos colectivos para satisfacer la demanda de viaje de las personas que tienen que viajar por ahí, porque no hay forma de que recuperen el tiempo. Era un servicio fundamental, elemental, el que tenían en el corredor amarillo. Igualmente en los otros corredores, pero el problema está en el retraso que tenemos en la implementación del servicio integrado. Si tuviéramos ya un servicio integrado de transportes, como señala la ley 30900, la población se vería enormemente beneficiada. Primero porque va a pagar un solo pasaje. Quiere decir, los 14 o 15.000 buses que tenga el sistema, una vez que empiece a funcionar, el pasajero que suba en Caraballo o en Vía El Salvador, en cualquier lugar de la ciudad, puede hacer transbordos, es decir, pasar a otro bus. Puede subir al tren o bajarle el tren o viceversa, hacer transbordos dentro del sistema pagando un solo pasaje. Ese es el beneficio de un sistema integrado. Hoy en día la población tiene que pagar 2, 3 pasajes a diferentes empresas y el costo naturalmente se eleva. ¿Por qué es posible esta forma de un servicio integrado? Porque la propia ley 30900 está dando la subvención, van a ser subsidiados los pasajes.
a la manera de la línea 1 del metro. La línea 1 del metro es del Estado. El Estado, la operación en el tren cuesta más o menos 4 soles 40 céntimos por persona el pasaje. ¿Pero cuánto paga el usuario? 1,50 sol. ¿Quién paga el resto? Es el Estado, todos los peruanos. Pero como es del Estado esta empresa, evidentemente ese pago que se hace se revierte al propio Estado. En este caso serían los privados. Si los buses son de los privados, subsidia el Estado, el privado es el que va a ganar el dinero, es un negocio seguro para los transportistas, pero obviamente tiene que estar instalado el sistema integrado, como dice la propia ley, con vehículos propios, que haya un vínculo laboral entre la empresa y los trabajadores, con control GPS, un sistema de recaudo electrónico, son las condiciones básicas que señala la ley para entrar a operar en un sistema integrado, algo que aún lamentablemente sigue siendo un sueño. Ahora, quiero que algo que me precise, señor Quispe Candia. La Autoridad de Transporte Urbano, ATU, señala que se tiene que hacer una serie de modificaciones de los contratos. ¿Eso qué significa? Mientras no se haga la modificación del contrato, en el caso particular de esta ruta 101 y 107 del Corredor Amarillo en Lima Metropolitana, no van a funcionar. No van a funcionar si es que ellos estiman, pero no creo que dure mucho en el tiempo. Es una presión que hace la empresa, porque también ya significaría pues entrar en quiebra, no les queda otra cosa, ¿no? Pero consideramos que debería evitarse la quiebra de estas empresas y buscar una solución que está en el propio Estado, en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de Economía. Tiene que perfeccionarse el contrato, buscar una fórmula del contrato, de tal forma que tengan una pronta recuperación de su inversión. Ese cálculo ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería una fórmula que permita solucionar este tema? Cuando se establece una fórmula, se tiene que hacer primero un estudio, qué tipo de demanda, cuántos pasajeros van a tener por día. Y si ese ingreso que hay por pasajero por día cubre los gastos que tienen del costo de operación, el pago de planilla, el pago de mantenimiento del vehículo, el pago de la devolución de los préstamos que han hecho los bancos para pagar los buses que han comprado, y evidentemente tienen que tener un saldo como cualquier otra inversión. Entonces, cuando esos cálculos no son satisfechos, hay un desequilibrio entre el ingreso y los gastos, obviamente ese es el problema que se ha generado en esta empresa y puede generarse como se ha dado también en las empresas del Metropolitano. Recordemos, ellos también igualmente subieron el pasaje, no se concretizó en la segunda oportunidad, pero más adelante han vuelto a modificar las tarifas para que ellos, su inversión tenga la ganancia suficiente y la población tampoco no se vea perjudicada. Esa es la razón de un contrato que busca un equilibrio en beneficio de ambos, de la población y la empresa. Esta situación que se está presentando con las rutas 101 y 107, ¿se puede presentar con otras rutas del corredor complementario? Claro, con cualquiera de ellas, con el rojo, con el azul, con el morado, que el morado también ha anunciado también lo mismo. Evidentemente se puede dar, igual que con el Metropolitano. Una situación bastante compleja que requiere una solución, ¿no? Sentarse en una mesa para ver qué salida se le puede dar, ¿no? Para un problema tan complejo como es el transporte en Lima, don Luis. Ciertamente. Y lo que hay que partir es lo siguiente. Recordemos que el servicio de transporte urbano es privado. Está siendo atendido solo y exclusivamente por los privados. Creemos, y esto frente a la demora que hay en la implementación del sistema integrado de transporte, creo que debería buscarse una fórmula mixta que no está dicha en la ley. Si la ley está considerando un subsidio, podría discutirse desde el Congreso para poder dar la solución de tal forma que el Estado podría ser el propietario de los buses, es decir, comprar los buses y entregar en operación a una empresa privada. De esa forma se implementaría rápidamente los buses, es decir, 14.000, 15.000 buses, poner en operación el sistema integrado y, naturalmente, al ser el Estado accionista de la inversión, tiene que recuperar su dinero y, además, entregando en operación al privado, se garantizaría de que dure en el tiempo. El mejor ejemplo es la línea 1 de metro, que es del Estado, pero lo administra un privado y funciona muy bien.
porque esperar que los transportistas actuales, es decir, que las combis, los dueños de las combis y las couriers, formen un consorcio, formen una gran empresa y participen en un concurso, es muy lejano, muy lejano. Inclusive ya se ha publicado una ley modificando la ley 30900 en el que el ingreso al sistema integrado era solamente por concurso. Ahora se le está dando la facilidad de que pidan autorización, es decir, les pueden autorizar por 5 años más. Es decir, los combis y custos probablemente nos acompañen por el resto del tiempo, porque cada 5 años van a pedir que les sigan autorizando y ellos jamás van a entrar al sistema integrado. Muy bien, señor Luis Quispe Candia, director ejecutivo de Luzambar, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, señor Quispe Candia, muy gentil. Gracias, señor Hernández, muchas gracias. Buenos días. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.